producto entre dos vectores. Y vamos a ver, se le llama producto escalar porque observen la definición. Si yo calculo A punto B, dice que es magnitud de A, ¿sí? La magnitud de A es un escalar por la magnitud de B, que también es un escalar, y el coseno del ángulo entre estos dos vectores. El coseno de un ángulo también es un escalar, entonces de hacer esta operación, lo que obtengo es un escalar. Entonces el producto punto, grábenselo bien, es un producto entre dos vectores y lo que obtenemos es un escalar. No voy a tener ninguna expresión con i, j ni k. ¿Ok? Esa es la definición. Si la queremos aplicar, nosotros normalmente partimos de la expresión del vector a y b. ¿Sí? Algo i, algo j, algo en k. Entonces, si yo quisiera aplicar esta definición, pues no tengo problema en calcular las magnitudes. Esas las podemos calcular bien. Pero aquí necesito el coseno del ángulo entre los vectores. Y no tengo una expresión que me permita calcularlo. Los cosenos directores me permitirían sacar el ángulo hacia los ejes X y Z, ¿no? Positivos. Pero no me da el ángulo entre estos vectores. Entonces, ahí estaría una limitante para aplicar esta definición. Sin embargo, pues así es como está definida. Si conocemos el ángulo entre los vectores, es fácil poderla aplicar así como está aquí. Pero ahorita con las propiedades vamos a ver una forma alterna de poderlo calcular. Esta definición nos va a ser útil justamente para calcular ángulos entre los vectores, porque si de alguna forma yo puedo calcular este producto punto, pues entonces podré despejar más bien coseno de teta y de ahí tengo el ángulo entre los vectores A y B. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer eso. Hasta aquí, ¿sí queda clara la idea? Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a ver qué propiedades tiene el producto punto. De entrada, el producto punto va a ser conmutativo. Es decir, el orden en que multipliquemos no le va a afectar. Es lo mismo A punto B que B punto A. Va a tener la propiedad distributiva. Si yo calculo A punto B más C, aquí lo que está entre paréntesis es la suma de dos vectores, lo cual genera un nuevo vector. Entonces me va a quedar vector punto vector, pues sí se puede calcular, ¿no? Porque el producto punto debe ser entre dos vectores. Entonces, les decía, está la propiedad distributiva, que me diría que esto es A punto B más A punto C. De esa manera. Otra propiedad es que si yo tengo una constante, aquí la llamo alfa, está multiplicando a punto B, esa constante puede afectar a cualquiera de los dos vectores, solo uno de ellos, es decir, es lo mismo que yo calcule alfa punto A, alfa por A punto B, o bien el vector A punto alfa B. Alfa por el vector A o alfa por el vector B es producto de un escalar con un vector, lo cual está definido y genera un vector. Entonces ahí me queda vector punto vector y no hay mayor problema. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede si hacemos producto punto de nuestros vectores unitarios. Imagínense que tenemos algo como esto. Aquí tenemos nuestros ejes. Los X, Y y Z. ¿Sí? Y nosotros sabemos pues que aquí tenemos nuestros vectores unitarios. Aquí tendremos I, J y K.
¿Qué obtendremos si hacemos el producto punto de estos vectores? O sea, si yo calculo i punto i, ¿cuánto me va a dar ese producto punto? ¿O cuánto me daría j punto j o k punto k? O sea, los productos puntos de los vectores unitarios consigo mismo. Observen la definición. Si yo quiero calcular, por ejemplo, i punto i, ahorita por escoger alguno de ellos, la definición me dice que necesito la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo vector y el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, si quiero calcular i punto i, ¿cuánto vale la magnitud de i? 1. 1. Sería 1 por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Qué ángulo se forma entre i e i? 90 grados. De un vector consigo mismo. Ah, no, serían 0. Más bien de 0, Sí, exacto. entonces, Y el coseno de 0. Coseno de 0. 1. ¿Sí? Entonces, la definición i punto i, pues quedaría 1 por 1 por 1, es decir, 1. Quedaría lo mismo con j punto j o k punto k, ¿sí? Porque son vectores unitarios, sus magnitudes son unas y el ángulo entre ellos mismos pues es de 0. Entonces, i punto i, j punto j o k punto k, su producto punto me va a dar 1. Si calculo los otros, si por ejemplo calculo i punto j o j punto k o el otro que sería i punto k, ¿qué nos quedaría? Siguen siendo vectores unitarios, entonces es la magnitud de estos dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Entre i y j, ¿qué ángulo tenemos? 90 grados, ¿no? ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. ¿Sí? Y sería lo mismo en estos dos, ¿no? El ángulo entre j y k, el ángulo entre i y k, es de 90 grados, el coseno va a dar 0. Entonces el producto punto de vectores unitarios distintos me va a dar 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante porque nos va a dar pie a la propiedad número 5, que es la que nos va a ser útil para calcular en la práctica el producto punto de dos vectores. Porque normalmente conocemos nosotros sus expresiones. O sea, si yo tengo un vector A, que sería así, A1i más A2 en J, más A3 en K, ¿sí? Y un vector B, que sea B1i más B2J, más B3 en K. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos este producto punto, tendremos que calcular. ¿Están de acuerdo que sería el producto punto? Aquí lo estoy poniendo así. Nos queda este producto punto, ¿no? De los vectores. Vamos a poner. Por la propiedad 2, la propiedad distributiva, tendría que yo calcular A1i por este y por este. Después A2j por las tres componentes del vector B. Y luego el de K, pues también por este y por este.
¿Están de acuerdo? Son 9 productos los que estaríamos haciendo. Sería A1I por B1I, A1I por B2J, A1I por B3 en K. Es decir, estamos haciendo los productos puntos que acabamos de calcular aquí en la propiedad número 4. Solamente los productos puntos de vectores iguales valen 1, los otros valen 0. Entonces, de esos 9 productos, ¿cuántos nos van a quedar que no sean 0? ¿Se me van siguiendo? Sí, profesor. Ok, entonces, nuevamente, queremos calcular A punto B. Si yo conozco las expresiones, que son estas que tengo aquí, de los vectores A y B, ¿sí? Pues lo que estaría calculando es el producto de cada componente por todas las demás, como lo hacemos algebraicamente, puesto que existe la propiedad distributiva para el producto punto. Entonces, por eso son todas esas líneas ahí, esa maraña que se ve. Sí, tendré que multiplicar A1i por las 3 componentes del vector B. Nada más que observen, me va a quedar I con J e I con K, ¿sí? Del puro primer producto. Entonces, de acuerdo a la propiedad 4, I.J, I.K, eso es 0. La única que está definido es este de I.I, que me va a dar 1. Lo mismo va a pasar con las de J. Este J está multiplicándose con todas las componentes del vector B. Entonces es A2 J.I, J.J y J.K. J.I es lo mismo que I.J, ¿no? La propiedad 1 decía que era conmutativo. J.J es la única que vale 1 y J.K pues vale 0. Entonces solamente está quedando la de I con I, J con J, y análogamente la tercera componente que nos va a quedar es nada más la de K. Sintetizando esto, el producto punto, cuando yo conozco las expresiones de los vectores, pues nada más nos va a quedar, aquí voy a poner A punto B, va a ser la componente de I con la de I, más la componente de J con la componente de J del vector B, más la componente en K por la componente en K del vector B. ¿Sí? A1, A2, A3, B1, B2, B3 son los coeficientes de I, J y de K, es decir, son números, son escalares. Entonces, esto es escalar, 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 y la suma de 3 escalares, pues esto me va a dar un escalar. Entonces, esta sería la propiedad 5, nos va a permitir calcular el producto punto de 2 vectores cuando conocemos sus expresiones. Y aquí estamos viendo que me debe de quedar un escalar. Aquí no hay I, J ni K. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, gracias. ¿Cómo estarían mis vectores A y B? Si cuando yo calculo su producto punto me da 0. Y obviamente ningún vector es 0. A es diferente de 0. La magnitud de B también es diferente de 0. ¿Qué necesitamos o cómo deben estar esos vectores para que su producto punto de 0? Con dirección distinta, lo que cambiaría el signo. Con dirección distinta. O sea, como que uno va a la derecha y otro a la izquierda. Sí, dirección contraria más bien. Ok.
podemos ver, si me queda así, A punto B, me quedaría el producto de las magnitudes por el coseno, pues sería de 180 grados. El coseno de 180 grados, ¿cuánto les da? ¿Cuánto vale el coseno de 180? -1. Menos 1. Entonces, el producto punto de vectores que vayan en sentidos opuestos, me va a quedar el producto de las magnitudes, pero con signo negativo. Eso me estaría indicando. No se nos alcanzaría a hacer 0, ¿sí? Porque para que una multiplicación me dé 0, forzosamente uno de los dos factores es 0, ¿no? La única posibilidad en dos números, ¿no? Lo que yo quiero ver es qué necesito aquí para que el producto en la definición. Acá ¿Que estén sobre los ejes? Nada más escuché al final algo de los ejes, no escuché bien Ajá, claro, perdón. que uno esté así en X y el otro en Y completamente. Que no tengan dirección hacia Y ni Z. Ok. Entonces, eso implicaría que los vectores tengan un ángulo de 90 grados, o sea que sean perpendiculares. Así es. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La única posibilidad para que en esta multiplicación, en donde estos dos factores no son 0, la única posibilidad es que este de aquí sea 0, y para que el coseno de un ángulo me dé 0, es porque el ángulo es el de 90 grados. Solamente coseno de 90 vale 0. ¿Sí? Entonces, como dijeron ahorita, el ángulo entre mis vectores es de 90, es decir, van a estar perpendiculares. Y esa es mi condición, de hecho. Esto se utiliza como mi condición de perpendicularidad. Si el producto punto de dos vectores es 0, significa que A y B son perpendiculares. Y si calculamos el producto punto de dos vectores, no unitarios, sino dos vectores cualesquiera A punto A, ¿qué les quedaría? Se aplican la definición. El ángulo entre ellos es 0, el coseno de 0 es 1, entonces ¿qué les quedaría? Magnitud de A por magnitud de A por 1. ¿Sí? Es decir, la magnitud al cuadrado. ¿Sí? Entonces, más o menos hasta aquí va quedando claro. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, estas serían las propiedades para el producto punto. Si se fijan, pues se parecen mucho a las del álgebra, en el sentido que tenemos conmutatividad, tenemos propiedad distributiva, ¿sí? Y nada más tener presente ahí cómo lo podemos calcular. Entonces vamos a hacer un ejemplito de cálculo del producto punto.
Entonces tenemos aquí este ejemplito. Nos dan 4 vectores, A, B, C y D. Nos dicen cuál es su expresión. Entonces lo que nos piden es determinar el ángulo entre los vectores A y B, A y C y B y D. ¿Sale? A ver, 1, 2, 3. 3 incisos, 3 minutitos para checarlo. Adelante. No sé si solo es a mí, pero no se actualiza la pantalla. Ajá, es que no se ha actualizado. Nomás se quedó D igual y no sé de qué sigue después. Ah, caray. Escribí 3 incisos A, B y C. Ah, ya cargó. Dice los vectores. ¿Ya? Ok. Ser seeding 1 es importante. Ya me callo. Mucha gente estaba diciendo esto solo es un seeding match, no están enseñando nada, simplemente les da igual. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que son un poco payasos. La gente que dice eso. Creo que Sentinels no ha venido a perder y no ha venido a que le dé igual el partido, porque el seeding es importante. O sea, no es una cosa. Ser seeding 1 es importante, ganar todos es importante. No es un partido que te sude la polla contra un equipo que te sude la polla. Han venido a ganar. Lo que pasa es que lo han hecho mal. Hemos jugado muy bien, les hemos contrastado.
¿Qué les quedó, jóvenes? En el caso del inciso A, de los vectores A y B, ¿qué hicieron? ¿Qué plantearon? Yo no lo he terminado, pero lo único que se me ocurrió es como despejar la fórmula de la definición. Y pues me quedó que el coseno del ángulo es igual a A por B entre las magnitudes multiplicadas. Pero solo me quedé hasta ahí. A mí el inciso me dio 122.54. O sea, pero también lo 122. planteé como dijo la compañera. Ok, vamos a checarlo. Me da un valor a mí me dio un poquito diferente, pero checamos la diferencia. Quizá esté en la misma calculadora que esté en otras unidades. La idea que menciona su compañera está bien, ¿sí? El problema, lo que nos está pidiendo es calcular el ángulo entre dos vectores. Entonces, a partir de la definición, está involucrado un ángulo que dice que es el ángulo entre los vectores que se están multiplicando. Entonces, si yo quiero saber el ángulo entre el vector A y B, pues lo que tengo que hacer es definir el producto punto de esos dos vectores, ¿sí? Por definición, era el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, de ahí, pues podemos despejar el ángulo de lo que estamos buscando. Coseno de teta nos va a quedar A punto B entre la magnitud de A por la magnitud de B. Y A punto B la podemos calcular con la propiedad número 5. A punto B sería el producto punto de 3i menos j más 2k con menos 4i más 2k. ¿Sí? La magnitud de A, sabemos que la magnitud es la suma de los cuadrados de las magnitudes. Raíz cuadrada de eso. Entonces aquí sería 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y para el vector B es el menos 4 al cuadrado más el 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya nada más hay que hacer cuentitas. El producto punto, el numerador, les decía con la propiedad 5. Tenemos que multiplicar nada más las componentes iguales, es decir, I con I, J con J y K con K. Entonces quedaría 3 por menos 4, que son las componentes de I, más las de J, una es menos 1. Si el otro vector no tiene componente en J, ¿cuánto vale entonces esa componente? ¿De acuerdo que 0? Así es, gracias. Y luego la de K con la de K, que sería ese 2 por 2. Acá nos va a quedar 9 más 1 más 4. Y aquí 16 más 4. Entonces, de aquí me va a quedar menos 12 más 0 más 4 entre raíz de 14 y aquí raíz de 20. Que eso sería menos 12 más 4 sería menos 8. Raíz de 14 no se simplifica. Raíz de 20 5 por 4. Aquí quedaría 5 por 2. ¿No? Así simplificando. Entonces, de la definición, digamos que el coseno de teta,
que es el ángulo entre el vector A y B. Eso es 8 entre 2, quedaría menos 4 entre raíz de 14, raíz de 5. Y pues ya de ahí despejamos teta, que sería el arco coseno de ese número, menos 4, raíz de 14, raíz de 5. Ese sería el valor exacto. Este número quizás no nos dice mucho porque pues no tenemos idea cuánto va a dar eso en decimales y menos el arco coseno. Entonces podemos sacar una aproximación decimal. Si lo meten ahí en sus calculadoras, ¿cuánto les da eso? $118.56. 18.5608 grados, quiero creer. Ok, entonces ahí estamos viendo que el ángulo entre A y B sería de 118.56 grados. Entonces, a partir de la definición, nos es más útil calcular el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Ya que el producto de punto entre ellos es más fácil aplicando esta propiedad 5 que vimos ahí. ¿Sale? ¿Qué tenías diferente que te daba 120, 122? Es que no razoné en que la magnitud que no estaba valía 0 y la tomé como -1 y por eso me tenía -9. Ah, ok. Sí, como no hay componente en el otro vector, pues estaría multiplicándose por 0. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguien que lo haya hecho diferente? ¿Lo haya dado diferente? Por mi parte no, profe. Ok. Vamos a checar rápidamente el B. Nos pide en el inciso B el ángulo entre los vectores A y C. Entonces, si yo quiero el ángulo entre los vectores A y C, pues voy a plantear el producto punto de A y C, porque la definición me dice que es producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre A y C, en este caso. ¿Sí? Entonces, de aquí, lo que andamos buscando es el ángulo, voy a despejar el coseno, que sería el producto punto de A con C, dividido entre las magnitudes de A y C. ¿Sí? Entonces, teníamos ahí que los vectores A y C estarían... A y C, los dos tienen IJ y K, entonces me va a quedar 3 por 1, más menos 1 por menos 1, más 2 por menos 2. ¿Están de acuerdo? O sea que me quedaría... Dije 3, quedaría positivo más 1, y 2 por menos 2 quedaría entonces menos 4. ¿Sí? Y la magnitud de A, es la que ya teníamos acá, la de 9 más 1 más 4, que sería la de 14. Y la magnitud de C, ¿sí? La magnitud de C quedaría 1 más 1 más 4, ¿no? Entonces, de aquí me va a quedar 3 más 1, 4, menos 4, 0, entre raíz de 14, raíz de 6. Entonces, aquí me va a quedar 0. 0 entre algo es 0, ¿no? ¿Para qué ángulo el coseno vale 0? 90. 90. Entonces, las unidades oficiales, ¿no?, en que medimos los ángulos son radianes, entonces lo voy a poner aquí pi medios, que serían radianes.
No, estos 90 grados, ¿no? Es decir, nuestros vectores A y C podemos decir que son perpendiculares, ¿no? Desde que el producto punto aquí nos dio 0, ya eso nos lo dice. Pero igual continuamos con el proceso y sacamos el arco coseno de ese valor, pues nos da el ángulo de 90, ¿no? De cualquiera de las dos formas lo estamos comprobando, ¿sí? Que esos dos vectores son perpendiculares. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Llegaron a la misma solución? Sí, profe. Muy bien, gracias. El inciso B nos pide el de B con D. Pues va a ser muy similar. Como quiero el ángulo entre B y D, planteamos el producto punto de B con D, que es producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Buscamos el ángulo, entonces lo voy a despejar. Es el producto punto entre el producto de las magnitudes. Entonces, de los vectores que tenemos definidos B y D, aquí tengo el B, que es menos 4 y 2, menos 4 y 2 en K, y 2i menos K. Entonces quedaría menos 8 más menos 2, ¿no? El producto punto. Y las magnitudes va a quedar 16 más 4 y 4 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí quedará menos 8 menos 2. Es menos 10. 16 más 4 es 20. 20 es 2 raíz de 5. Y este es raíz de 5. Va a quedar menos 10 entre 2 por 5, ¿no? Que también es 10. Eso nos quedaría menos 1. Si el coseno de un ángulo es menos 1, ¿cuánto es ese ángulo? 180. 180. Sí, el arco coseno de menos 1 es de 180 grados, lo que sería el equivalente, pi radianes. Aquí sí, mis vectores están opuestos, ¿no? Si aquí estuviera B, entonces menos D, digo D estaría para acá. Y si están totalmente opuestos, ¿son paralelos o no son paralelos? Sí son paralelos. Y habíamos establecido antes, hemos comentado, que si dos vectores son paralelos, significa que uno es múltiplo del otro. Entonces, B y D, uno es múltiplo del otro. Díganme, ¿por qué cantidad multiplico B para obtener D? ¿O no hay forma de multiplicar al vector B por un número que haga que me dé el vector D? ¿Por 2? Por menos un medio. Por menos un medio al vector B o por menos 2 al vector D. Exacto. Es decir, sería así, menos un medio de B sería el vector D. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos viendo. Lo voy a poner más para que lo tengan presente. Esto significa que son paralelos. Y ahí lo vemos, el ángulo entre ellos es de 180 grados. No importa que estén en dirección opuesta,
¿sí? Sus sentidos son opuestos. La dirección, que es el ángulo, no está cambiando, por eso decimos que son paralelos. Y una forma en que lo estamos comprobando es que estamos viendo que uno es múltiplo del otro. Al B lo multiplico por menos 1/2 y obtengo el D, o bien al D lo multiplico por menos 2 y obtengo el B, ¿no? Entonces, todo debe de concordar, todo lo que hemos estado viendo, pues debe de concordar. Así lo planteamos de una forma u otra, mientras esté bien planteado, pues llegamos a la misma solución. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Bueno, está bien. Antes de terminar, pues ya saben, el día de mañana es día feriado. Ahora sí toca suspensión de actividades. Y el viernes se supone que tenemos actividades normales. No sé cómo se las están manejando en sus otras clases. Yo por ahí tenía contemplado que si no iban a tener actividad, les dejo algunos ejercicios y ya disfrutan de su puente. Pero no sé cómo lo están manejando con los demás. El viernes sí hay clases normales. ¿Tienen clases normales? Ok. Ah, bueno. Entonces nos vemos normal. Sí hay actividad normal, nada más que por ahí algunos de sus compañeros de otros grupos me han dicho que les estaban dando a algunos maestros facilidad. Yo voy a andar por el TEC, pero entonces nos vemos normal a la hora de clases. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Todo claro, profe, muchas gracias. Sale, jóvenes. Pues entonces, si no hay más, hasta aquí le dejamos. Que disfruten su noche mexicana. Si van a